Buenas, en el día de hoy les venimos a exponer sobre las guías de ondas y tipos de guías de ondas. Nuestro grupo está conformado por Nico Ramos, Leona Rueda, César Rosales, Brian Ruiz y Braulio Villalba. Guía de onda. Una guía de ondas o guía ondas es un tubo conductor hueco, por lo general de corte transversal rectangular, pero a veces circular o elíptico. Las dimensiones de la sección transversal se establecen de tal manera que se puedan propagar las ondas electromagnéticas por el interior de la guía. Una guía de ondas no conduce la corriente en el sentido estricto, sino más bien sirve como una frontera para confinar la energía electromagnética. En una guía de onda, la conducción de la energía no se hace en las paredes, sino más bien por el dieléctrico del interior, que por lo general es aire deshidratado o un gas inerte. Las guías de onda se restringen a frecuencias mayores que 1 GHz. Guía de onda rectangular. Las guías de onda rectangulares son las que más se usan para comprender cómo funcionan. Es necesario comprender el comportamiento básico de las ondas que se reflejan en una superficie conductora. La energía electromagnética se propaga por el espacio libre en forma de ondas electromagnéticas transversales y su campo magnético, campo eléctrico y dirección de propagación son perpendiculares entre sí. Para propagar bien una forma de onda electromagnética transversal a través de una guía de onda, la onda debe propagarse por ella en zigzag, con el máximo del campo eléctrico en el centro de la guía y cero en la superficie de las paredes. Los guías de onda, la velo- eh, los guías de onda, la velocidad varía en función de la frecuencia. Además, es necesario diferenciar entre dos clases de velocidad, la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Esta última es la velocidad a la que se propaga una onda, y la velocidad de fase es la velocidad con la cual la onda cambia de fase. Velocidad de fase y velocidad de grupo. La velocidad de fase es la velocidad aparente de una fase determinada de la onda, por ejemplo, su cresta o punto máximo de intensidad de campo eléctrico. La velocidad de fase es aquella con la que cambia de fase una onda, en dirección paralela a una superficie conductora que pueden ser las paredes de una guía de ondas. Se determina midiendo la longitud de una onda de determinada frecuencia y a continuación sustituyéndola en la siguiente fórmula, en la que BPH igual velocidad de fase en metros por segundo, frecuencia igual a F en Hz y longitud de onda metros por ciclo. La velocidad de grupo es la velocidad de un grupo de ondas, es decir, de un pulso. La velocidad de grupo es aquella con la que se propagan las señales de información de cualquier tipo. También es la velocidad con la que se propaga la energía. Se puede medir determinando el tiempo necesario para que un pulso se propague por determinada longitud de la guía de onda. La relación entre la longitud de onda en el espacio libre en la guía y la velocidad de las ondas electromagnéticas en el espacio libre es el siguiente, en donde longitud de onda en la guía, metros por ciclo, es igual a longitud de la onda en el espacio libre, metros por ciclo. BPH es igual a velocidad de la fase en metros por segundo. La velocidad de la luz en el espacio libre está dada por 3 por 10 a las 8 metros por segundo. Bueno, frecuencia de corte y longitud de onda de corte. Las guías de onda tienen una frecuencia mínima de operación que se llama frecuencia de corte. Es una frecuencia limitadora única. Frecuencias inferiores a la de corte no se propagan por las guías de ondas. Al revés, la guía de onda tiene una longitud de onda mínima que se pueden propagar, que se llama longitud de onda de corte. Esta última se define como la mínima en el espacio libre que ya no puede propagarse en las guías de ondas. La relación matemática entre la longitud de onda de la guía en determinada frecuencia y la frecuencia de corte es la longitud de onda en la guía, la cual se mide en metros por ciclo, es igual a la velocidad de la propagación en el espacio libre sobre la raíz cuadrada de la frecuencia de operación al cuadrado menos la frecuencia de corte al cuadrado. La frecuencia anterior se puede ordenar en función de la longitud de onda en el espacio libre
como sigue. Longitud de onda en la guía, la cual se mide en metros por ciclo, es igual a la longitud de onda en el espacio libre sobre la raíz cuadrada de 1 menos la frecuencia de corte sobre la frecuencia de operación al cuadrado. Bueno, siguiendo, la figura muestra el corte transversal de una guía de onda rectangular con dimensiones A y B. Se acostumbra a representar con A la mayor de las dos dimensiones. La dimensión se determina la frecuencia de corte de la guía de ondas de acuerdo con la siguiente relación. Frecuencia de corte es igual a C sobre A, que A es la longitud transversal en metros, o bien en función de la longitud de onda. La longitud de onda de corte es igual a 2 por A, que es la longitud de la sección transversal. Las ecuaciones anteriores indican que el corte se presenta a la frecuencia para la cual la dimensión transversal máxima de la guía es exactamente la mitad de la longitud de la onda en el espacio libre. La figura muestra la vista superior de un tramo de guía de ondas rectangular e ilustra cómo se propagan las ondas electromagnéticas por ella para frecuencias mayores que la de corte. En la figura A, B y C se observa esto. Las ondas se propagan por la guía, reflejándose de uno a otro lado por las paredes a diversos ángulos. La figura D muestra lo que pasa con la onda electromagnética a la frecuencia de corte. Bueno, aquí a continuación le presentamos un ejemplo, el cual dice, para una guía de onda rectangular con una separación entre paredes de 3 centímetros y una frecuencia deseada de operación de 6 GHz, determinar A, la frecuencia de corte, en el cual la frecuencia de corte da igual a 5 GHz, aplicando la fórmula vista anteriormente. B, la longitud de onda de corte es igual a 6 centímetros. También observando la fórmula, la cual se le dictaminó anteriormente, la velocidad del grupo, que es igual a 5.43 por 10 a la 8 metros por segundo, y la velocidad de fase, que es igual a 1,66 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, seguimos con modo de propagación. El modo de propagación son las ondas electromagnéticas que viajan por una guía de onda en configuraciones distintas, llamadas modo de propagación. Los modos para las guías de ondas rectangulares son TMN para las guías eléctricas transversales y TMMN para las ondas magnéticas transversales. Te identifica a las líneas de campo eléctrico, son transversales en cualquier lugar, es decir, que son perpendiculares a las paredes de la guía, y TM indica que las líneas de campo magnético son transversales en cualquier lugar. En ambos casos, M y N son enteros, que indican la cantidad de medias longitudes de onda de intensidad eléctrica o magnética que existen entre cada par de paredes. La cantidad M se mide a lo largo del eje X de la guía de ondas, que es el mismo eje en que se mide las dimensiones A. N se mide a lo largo del eje Y, igual que las dimensiones de B. Con impedancia, la impedancia característica sería la guía de onda que tiene una impedancia característica que es análoga a las líneas de transmisión de hilos paralelos y se relaciona en forma estrecha con la impedancia característica del espacio libre. La impedancia característica de una guía de onda tiene el mismo significado que la de una línea de transmisión con respecto a un balanceo de carga, reflexiones de la señal y onda estacionaria. La impedancia característica de una guía de onda se determina con la siguiente ecuación, la cual sería la impedancia característica, que viene siendo Z sub 0 es igual a 377 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la frecuencia de corte en Hz sobre la frecuencia de la operación en Hz al cuadrado. Y aquí sería, balancear la impedancia sería, en la guía de la onda se usan líneas de acoplamiento reactivas para transformación y balanceo o compensación y igualación de impedancia, de la misma manera que en la guía de transmisión de hilos paralelos.
Se usan líneas de acoplamiento en cortocircuito de guías de onda en la misma forma que se usan en las líneas de transmisión. Como lo vemos en la figura 1, muestra cómo se instala el iris o diagrama inductivos y capacitivos en una guía de onda rectangular para que se comporten como si fuera una susceptancia o shunt o en paralelo. Los iris consisten en una lámina metálica delgada instalada perpendicularmente en las paredes de la guía de ondas, unidas en ella, en una orilla, y que conforman una apertura entre ellas. Un poste colocado transversalmente en la dirección de las dimensiones cortas de la guía de onda, como muestra en la figura 2. Funciona como susceptancia inductiva, cuyo valor depende de su distancia y de su posición en el plano transversal. Los tornillos de sintonía que se ven en la figura 2 sobresalen en la parte de la dirección corta de la guía. Funcionan como capacitancia y se pueden ajustar. Acoplamiento de la línea de transmisión a la guía de datos, de ondas, En la figura se muestra varias formas en que se puede unir una guía de ondas y una línea de transmisión. Los acopladores que se ven se pueden usar como lanzadores de onda en extremo de entrada de una guía de ondas o como receptores de una onda en el extremo de carga de la guía. Las dimensiones representadas por lambda sub 0, longitud de onda de corte en la guía, sobre 4, y lambda g, la longitud de onda de corte en el espacio libre, sobre 4, son aproximadas. En la práctica se ajustan en forma experimental para tener mejores resultados. Entre otros tipos de guías de ondas tenemos la guía de onda circular. Como bien sabemos, las guías de ondas rectangulares son las más comunes. Sin embargo, en aplicaciones de radar y microondas se usan guías de ondas circulares cuando es necesario o hay ventaja al propagar ondas polarizadas vertical y horizontalmente por la misma guía. La figura muestra dos tramos de una guía de onda circular, unidas por una junta rotativa. El comportamiento de las ondas electromagnéticas en la guía de ondas circulares es igual que en las rectangulares. Sin embargo, debido a la distancia geométrica, algunos de los cálculos se hacen de una forma un poco distinta. La longitud de onda de corte para la guía de onda circular es longitud de onda de corte igual a 2 pi por r, donde r es el radio interno de la guía de ondas, sobre kr, que es una solución de la ecuación de funciones de Bessel. Guías de onda rígida. La figura muestra dos clases de guía de onda rígida. Esta clase de guías es más costosa en su fabricación que las rectangulares. Sin embargo, permite el funcionamiento a menores frecuencias para determinado tamaño. En consecuencia, es posible tener menores dimensiones generales de guías de ondas cuando son conentrantes. Esta característica, combinada con su mayor costo, limita su utilidad en aplicaciones especializadas. Guía de onda flexible. La figura muestra un tramo de una guía de onda rectangular flexible. Consiste en bandas en espiral de latón o de cobre y el exterior se recubre con un dieléctrico suave con frecuencia Hule para mantener hermética la guía de onda del aire y el agua. En los ecosistemas de microondas se usan tramos cortos de guías de onda flexible cuando se interconectan varios transmisores y receptores con una unidad compleja de combinación o de separación. También se usan mucho en las guías de onda flexible en los equipos de pruebas de microondas. Eso es todo por la exposición de guías de ondas. Muchas gracias.